esto que escribe el maestro Miguel Vadillo en su columna Oficio de Papel en la revista Contralínea, de la que es director. Asegura que la Corte Penal Internacional revise el análisis preliminar sobre la procedencia de juicio por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el gobierno del entonces panista Felipe Calderón, quien sería el principal responsable de la política pública de la guerra contra el narco, en donde la Fiscalía del organismo podría resolver en una primera instancia que el gobierno de la 4T sea el que lo someta a la justicia. Dice que los crímenes que pueden ser objeto de conocimiento de esta Corte, según la resolución 6 del 11 de junio del 2010 de la Asamblea de Estados, parte del Estatuto de Roma, son genocidio por el artículo 6, crímenes de lesa humanidad por el 7, crímenes de guerra por el 8 y crimen de agresión por el 8 bis. Pues creo que tendría otra preocupación más en su plato Felipe Calderón con lo que escribe el maestro Miguel Vadillo, querido Daniel. Durante algunos años, el derecho internacional venía gestando una nueva vertiente en materia de derechos humanos que ha permitido que se llegue a este tribunal máximo, supremo, supranacional, Vicente. Hubieron los juicios de Nuremberg. Todas las tropelías que se cometieron durante la guerra fueron juzgadas, pero después era necesario articular un organismo internacional que tiene desde luego vínculos con Naciones Unidas, pero no forma parte de Naciones Unidas, mediante el cual se pudieran enjuiciar a personajes que hubiesen cometido todas las atrocidades que tú has mencionado. Principalmente se han señalado a personajes de África, quienes han cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad, una serie de fenómenos críticos que verdaderamente han generado desolación en el mundo y que han tenido efectos judiciales fundamentales. Es muy importante que pueda darle visto bueno a abrir realmente este tema, porque lo que se cometió en México, Vicente, fue una serie de atrocidades criminales. Mira, tan solo la dictadura militar en Argentina generó aproximadamente 30,000 víctimas. Nosotros estamos en un camino que va a desbordar hacia las 300,000 como consecuencia de la destrucción del tejido social en todas partes. Y desde luego lo que ha sido evidente que fue el negocio del narcotráfico por el cártel de Palacio Nacional. Entonces estarías viendo que los traidores a la patria se fueron al negocio neoliberal más rentable y más sangriento y que pusieron realmente a la población en un terrible riesgo. No cabe duda, Vicente, que el nombre de Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional va a generar una gran trascendencia en el derecho internacional humanitario y en la necesidad de que países como el nuestro encuentren justicia. Los nazis fueron enjuiciados, Vicente, y creo que llegó el momento de que los genocidas también. Anabel Hernández utiliza este mismo término, el de genocida, para referirse a Calderón, y no existiría una forma de entender tanta lucha fratricida en las comunidades, en los pueblos, sin que esto que mencionamos primero, la relación criminal con las agencias norteamericanas, el tráfico de armas que pudieron haber sido en los últimos años más de 2 millones de armas, las operaciones criminales protegiendo a grupos del crimen organizado, el enriquecimiento de determinados personajes que concentraban esta riqueza para después írsela distribuyendo a los líderes de estos cárteles que son líderes políticos, y la destrucción de un Estado republicano como el nuestro habla muy claramente de que existirían argumentos para ser enjuiciado un personaje como Calderón. Las cifras no mienten, Vicente. Realmente México es uno de los países más ensangrentados en supuesta vida democrática, supuesta porque sabemos que también hubo un fraude electoral. Por eso
quienes digan, ya, Calderón, ya, ese no es el tema, no. Estos temas deben de llegar hasta las últimas instancias y una de ellas es la Corte Penal Internacional. Que pase esto lo más rápido posible, Vicente, porque los tiempos de la justicia a veces no son los tiempos de los ciudadanos, pero que pueda tener un visto bueno, una valoración, porque además, convengamos, allí no hay influencia ni de Televisa, ni de Claudio X González, ni de los empresarios de la élite, ni de Loretito, no cuentan. Estos personajes en esos tribunales no tienen ninguna trascendencia. Lo que trasciende verdaderamente es el drama que los mexicanos hemos vivido. Y Daniel, ya